Hola, 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 hola. Probando, probando. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Jorge Calderón. Soy médico endocrinólogo, trabajo en el Hospital Loaiza y es un gusto continuar con ustedes en el curso de educación en diabetes, creando unidades básicas. El tema que voy a abordar el día de hoy es el diseño de programas educativos para pacientes diabéticos. Esos son mis conflictos de interés y vamos a recordar que hay algunos retos en la diabetes. Primero que nada es que en el mundo hay 460 millones de personas que viven con diabetes. De estos, lamentablemente, el 40% no saben que tienen enfermedad. Y la mayoría de estos pacientes están en países del tercer mundo. Recuerden que la diabetes es la primera causa de ceguera, es la primera causa de ingreso de programas de diálisis. Es un factor importante y la principal causa de amputaciones de miembros inferiores está entre los principales factores de riesgo cardiovascular. Al año hay 7 millones de personas que desarrollan diabetes y 70.000 niños desarrollan diabetes tipo 1. Cada 10 segundos una persona muere de diabetes y dos personas desarrollan la enfermedad. En el 2024 hay algunas características de la atención en los pacientes. Número uno, hay limitaciones en el acceso a consultas. No es raro que ustedes vean que la consulta para de acá al mes de enero en los hospitales ya está agotada. Ya en 3 meses, la siguiente consulta es para febrero. Asimismo, hay limitaciones en el acceso a medicamentos, principalmente a insulinas. No es raro que a nuestros pacientes les entreguen la medicación incompleta o porque no tienen acceso a la consulta, tienen que reducir sus dosis de insulina para que les pueda alcanzar. Por consiguiente, mal control metabólico y mayor complicación del paciente. También es de conocimiento de nosotros que hay dificultades en el acceso al análisis de laboratorio. No todos los pacientes tienen acceso a hemoglobina glicosilada, a perfil de lípidos, a evaluación de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, si un paciente se tiene en el tercer nivel de tensión, más o menos el 60% de ellos tienen chequeo de todo, glucosa, glicosilada, lípidos y enfermedad renal. Pero si está en el primer nivel de tensión, solamente la mitad de ellos, o sea, 30% de ellos, tiene una evaluación de glucosa, glicosilada, lípidos y evaluación de función renal. Entonces, nuestra realidad es compleja, con dificultades en el acceso a consultas, medicamentos y análisis de laboratorio. También hay necesidad de adaptarnos a nuevos escenarios. Hemos pasado una pandemia y también hay diferentes eh, modelos de atención, como por ejemplo las teleconsultas, las videoconsultas, y ya han llegado para quedarse, ¿no? Son herramientas que podemos utilizar para atender a nuestros pacientes. Entonces, a los pacientes diabéticos es necesario educarlos porque la diabetes es una enfermedad crónica, o sea, va a estar 24/7 con el paciente, ya sea feriado, Navidad, Año Nuevo, en su cumpleaños, en el trabajo, en su descanso, en todo momento ese paciente va a tener diabetes y va a tener múltiples complicaciones y va a requerir la participación activa del paciente y de la familia o de su soporte social, ¿no? Eh,
¿Por qué es necesario educar a los pacientes? Es necesario educar para entrenarlos en el automonitoreo de la diabetes, porque les podemos dar herramientas para mejorar sus conocimientos sobre la alimentación, la actividad física, el autocuidado, la hipoglicemia, la hiperglicemia, tener una mejor actitud para el control de su diabetes, o sea, saber que si se controla mejor, va a tener mejores resultados en su salud y va a tener una mejor calidad de vida. Darle habilidades como por ejemplo el automonitoreo, la autoaplicación de insulina para que él mismo pueda manejar los valores de hiperglicemia o incluso de hipoglicemia. Va a tener destrezas para poder controlar su enfermedad, para poder prevenir la enfermedad. Y va a ser necesario para que tenga un éxito en el manejo de su enfermedad y pueda prevenir complicaciones. ¿Cómo se hace la educación en los pacientes? Esta educación debe ser centrada en el paciente. No puedo centrarlo en mí. O sea, yo no lo hago en base a lo que yo conozco o en lo que he estudiado, sino en base a lo que el paciente necesita, en base a su nivel de conocimientos, en base a su nivel educativo, en base a sus costumbres, en base a la zona de donde es. No es lo mismo educar a un paciente de la sierra, de la selva o de Lima. No es lo mismo educar a un joven que tiene acceso a Internet, a WhatsApp, a redes sociales, a un adulto mayor que solo usa el celular para contestar, ¿no? Lo otro para educar es que debo tener técnicas interactivas, o sea, no debe ser una mera exposición, tiene que haber una interacción con los pacientes, tiene que haber una interacción con los educandos, sabiendo qué necesitan, cómo lo hacen, qué limitaciones tienen, etcétera. Por ende, tiene que ser un método participativo, donde yo le debo decir al paciente si está teniendo las habilidades, qué limitaciones tiene, y para ello se construye con ellos el conocimiento. Poco a poco vamos viendo cómo se puede hacer un plato saludable, qué actividad física puedo hacer, cómo puedo desarrollar soluciones para algunas barreras, como por ejemplo hipoglicemia o hiperglicemia, ¿no? Uso un modelo constructivo. Entonces, el proceso incluye varias etapas. Lo primero, debo saber qué necesita específicamente mi paciente. O sea, que debo hacer una encuesta donde le diga qué necesidades de conocimiento o de habilidades tiene mi paciente. Tengo que identificar cuáles son las metas para tratar a mi paciente, qué barreras hay, y tengo que hacer una intervención educativa, una intervención enfocada en las metas de mi paciente. Y por ende tengo que lograr la evaluación de las metas de esta educación, por ejemplo, metas del automonitoreo, metas de la actividad física, metas del autochequeo de pie, metas de control metabólico, etcétera, ¿no? Todo yo evalúo la necesidad, identifico las necesidades, las barreras, hago una intervención y evalúo qué ha pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empoderar a las personas con diabetes para adquirir conocimientos, o sea, qué hacer, adquirir habilidades, que sepan cómo hacerlo y que desarrollen motivación y confianza para tener conductas y actitudes adecuadas para el autocuidado de la diabetes, o sea, que quieran hacer esto para mejorar su salud. Y finalmente, identificar problemas, desarrollar habilidades para resolver cualquier barrera del autocuidado, es decir, que puedan hacerlo. Entonces, debo empoderar a mis pacientes para que sepan qué hacer, para que sepan cómo hacerlo, para que quieran hacerlo y para que puedan hacerlo. Entonces, esos son los cuatro pilares para poder empoderar a los pacientes. ¿Qué opciones de educación hay? Puedo educar a profesionales, puedo formar educadores en diabetes, pero también puedo educar a pacientes. Entonces, puedo educar a promotores de salud o puedo educar a simples voluntarios que me ayuden a identificar de pacientes o enseñarles técnicas para el automonitoreo de la glucosa o chequeo de los pies. ¿Cómo diseño un programa? Lo primero que tengo que hacer es ver cuáles son las expectativas de este programa, qué, qué quiero hacer. O sea, para eso tengo que definir si voy a tratar pacientes adultos, si voy a evaluar niños, ancianos. Tengo que ver qué recursos tengo.
qué médicos tengo, qué infraestructura, qué local voy a hacerlo. Tengo mesas, sillas, qué capacidad tengo para educar. De repente solo voy a educar en el pasillo, en el consultorio. No tengo capacidad para 8 o 10 personas, o de repente tengo para 15, no sé, ¿no? O de repente tengo un auditorio que me permite una población de 20 o 50, ¿no? Hay centros de salud en el primer nivel de atención, los 1-3 que tienen auditorios enormes, más grandes que los auditorios de los hospitales. Tengo que ver qué población tengo, o sea, a quién voy a intervenir. Puedo intervenir hombres, mujeres, pacientes de alguna región en especial, pacientes que tengan un nivel socioeconómico en especial. Tengo que ver si es un niño, si es un joven, si es un adulto o es un adulto mayor. Tengo que saber de cada grupo poblacional qué necesidad tiene, qué es lo que quieren aprender. Quieren aprender cómo puedo limitarme en el colegio, en la universidad, cómo limitarme en el trabajo, en la casa, qué necesidades tengo para, digamos, el autochequeo. Tengo que ver qué complicaciones tienen principalmente. Los pacientes tienen complicaciones del pie. Tengo que hacer un programa de educación en pie diabético, ¿no? Tengo que investigar qué programas similares hay en la zona, qué competencia tengo, en qué sería similar mi programa, en qué va a ser diferente. Hay muchos pacientes que vienen del Seguro Social, donde también ya hay programas educativos. O hay pacientes que vienen de otros hospitales, por ejemplo, los pacientes de Loaiza ya han ido al Hospital Santa Rosa o al Hospital 2 de Mayo o al María Auxiliadora. Entonces, digamos, si yo estoy en un centro de salud en el Cono Norte, hay pacientes que han ido, pueden ir a Santa Lumila o han ido a un centro de salud cercano a ellos, ¿no? ¿Dónde voy a educar? Ahí lo más sencillo es educar en salas de espera. También es fácil de educar en área de hospitalización. También es sencillo educar en el ambiente de consultorio externo. Pero también puedo educar en la casa, puedo hacer visitas domiciliarias, puedo hacer visitas laborales en el trabajo, puedo educar en las farmacias. Los técnicos de farmacia o los químicos farmacéuticos pueden identificar pacientes y pueden educarlos. Puedo educar en centros comunitarios, por ejemplo, centros comunitarios que vean a migrantes, o también en iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias que tienen un tópico, una farmacia. La educación puede ser uno por uno, individual, eso facilita, tiene la ventaja que yo puedo identificar el problema de mi paciente, puedo individualizar la intervención. El problema es que me va a tomar mucho tiempo estar educando uno por uno. En cambio, la educación grupal se recomienda que sea un número entre 10 a máximo 15 y me permite dar herramientas comunes para todos los pacientes. Por ejemplo, un taller de actividad física, un taller de automonitoreo, un taller de aplicación de insulina, son temas sencillos que los puedo hacer de forma grupal. El uso de insulina, el manejo de hipoglicemia, el cuidado del pie diabético, son talleres sencillos para hacerlos de manera grupal. La ventaja de hacer una educación grupal es que puedo intervenir a 10 a 15 en 1 o 2 horas. En cambio, si lo hiciera individual, estaría 30, 40 minutos solo con un paciente. La capacidad de influir en varios pacientes en la educación grupal es su fortaleza. La limitación es que no todos los pacientes tienen el mismo nivel de participación y de entendimiento. Entonces voy a tener que tengo que no darles poco ni darles mucho, sino tengo que dar una intervención estándar hacia todos los pacientes. También puedo intervenir o educar vía telefónica, este, no solo por llamada telefónica. Yo también puedo educar por medio de mensajes de texto o por medios de WhatsApp. E incluso en Loaiza hemos hecho estudios para pacientes con prediabetes y hemos encontrado que los pacientes que reciben mensajes de texto tienen mejor alimentación, mejor actividad física, mejoran su glucosa, su hemoglobina glicosilada. También puedo hacer intervenciones vía correo electrónico o también vía las redes sociales, ya sea
Puedo hacer videos educativos en YouTube, puedo hacer pequeños videos en Facebook, en Instagram, WhatsApp, entonces, que me permitan educar. La ventaja es que yo tengo, por ejemplo, un video de dieta grabado, voy a tener un acceso masivo, pero cada persona es individual, ¿no? Y la otra limitación es que no todos los pacientes con diabetes tienen acceso a las redes sociales, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, es que pacientes mayores de 65 años tienen una poca cobertura y tienen poca afinidad a ver redes sociales. Menores de 65 años usan el teléfono por todo lado, usan redes sociales, también se actualizan en Instagram, en Facebook, en YouTube, incluso ven muchos videos. La limitación y la desventaja es que cualquier persona puede poner un video con contenido falso para llevarse de alguna manera y lucrar con algunos pseudomedicamentos o pseudoproductos para la diabetes, ¿no? Hemos visto casos en los cuales hacen campañas contra la insulina, contra la metformina, para vender sus productos que no tienen registro sanitario, lo venden muy caros, alrededor de 100 a $120, y los pacientes abandonan incluso el tratamiento con metformina con insulina para comprar estos productos. Entonces, el uso indiscriminado de las redes sociales también puede tener su lado oscuro, ¿no? Pero bien empleadas pueden ser útiles para que nosotros podamos educar adecuadamente a nuestros. ¿Qué beneficios trae la educación? Los principales beneficios es que mejora el control metabólico de los pacientes, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, el perfil de lípidos ven favorecidos. Por ello, evitan costos, evitan las complicaciones, disminuyen las tasas de hospitalización y por ende también mejora la calidad de vida de los pacientes. ¿Quiénes pueden encargarse de un programa educativo? Tiene que haber un equipo multidisciplinario, liderado por un médico, una enfermera, conformado por nutricionistas, por técnicos de enfermería, y se debe describir la población a atender. Tengo que saber cuántos diabéticos están en mi jurisdicción, a los cuales voy a educar, cuál es la institución, puesto de salud, centro de salud, hospital, qué recursos tengo, qué consultorios, qué médicos, qué enfermeras, qué técnicos, y tengo que saber cuál es mi población objetivo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, a mi encargo 50.000 personas, mi población objetivo va a ser más o menos un 7% de ellos. O sea, más o menos voy a tener 3.500 diabéticos. Entonces, debo tener que mi población objetivo es atender esos 3.500, ¿no? Y debo formar unidades de diabetes, ¿sí? Desde el primer nivel, donde yo debo tener un equipo con médico, con enfermera, con nutricionista, con técnico de enfermería para poder atender a los pacientes. Entonces, el equipo multidisciplinario va a poder atender a los pacientes para que se pueda dar una mejor calidad de atención. Los médicos, enfermeras, educadoras, nutricionistas, psicólogos, y van a apoyar a la gente, a los pacientes. Entonces, un modelo de programa educativo sería así, ¿no? En el cual necesito saber qué es lo que requiere el paciente, qué necesita aprender. Entonces, la pregunta que le debo hacer a mi paciente es, ¿qué le gustaría aprender sobre el cuidado de la diabetes? La otra pregunta es, ¿qué implementarías en tu curso de diabetes, ¿no? Si voy a implementar, por ejemplo, reuniones semanales, quincenales, si voy a hacer talleres demostrativos de actividad física una vez por semana, si voy a hacer talleres mensuales de alimentación saludable. Y luego tengo que identificar qué barreras educativas hay. Por ejemplo, barreras culturales, sociales, económicas, barreras de género. Las principales barreras culturales y sociales están relacionadas a la procedencia del paciente, ¿no? A la procedencia si es de la costa, norte, sierra. Usualmente los migrantes tienen dificultades en adaptarse a la capital, ¿no? Y una barrera muy importante es la barrera económica, ¿no? Hay pacientes que tienen escasos recursos y no tienen los medios
para poder hacer una alimentación saludable. Y las mujeres, felizmente ya no en tanta medida, también son más vulnerables porque a veces no tienen acceso a educación o no tienen acceso al trabajo, por ende dependen de una tercera persona. Eso felizmente ya está cambiando. Hay barreras educativas que van a provocar en los pacientes timidez, vergüenza, falta de confianza, miedo, conformidad. Y desde el punto de vista de los profesionales también es que pueda haber que ellos estén utilizando un lenguaje técnico que no disponga de mucho tiempo, de repente tenga a su cargo cuatro, cinco estrategias, informes, consulta, procedimientos, etcétera. Entonces están estresados con falta de tiempo y el estrés hace que los perciban que están como molestos o que estén actuando de manera indiferente o que, digamos, tengan contradicciones en la información, ¿no? Por ejemplo, pueden estar con su Coca-Cola y diciendo no deben consumir Coca-Cola. ¿No? Otras que los sienten lejanos, no hay empatía. Cual, necesitamos que como personal de salud tenemos que usar un lenguaje adecuado, asertivo, tener un tiempo adecuado, ser asertivos, amables, ser humanos, no ser indiferentes y ser coherentes con lo que hablamos, ¿no? Si vamos a predicar que a una dieta saludable, no le podemos mostrar una torta de chocolate al paciente, ¿no? Y tenemos que tener una relación estrecha, cercana con los pacientes, ¿no? El modelo del programa educativo tiene que definir algunos objetivos. En general, lo que pueden plantear en su programa educativo es mejorar los conocimientos en el autocuidado de la diabetes. Lo segundo es mejorar las actitudes para el autocuidado. Y en tercer lugar, mejorar las prácticas para el autocuidado en pacientes con diabetes. Si ustedes quieren ser más específicos, pueden poner en el autocuidado, en el autocuidado del pie en adultos con diabetes tipo 2. O una vez que identifican su población, dicen diabetes tipo 2 adultos en tal establecimiento, ¿no? Ya lo completo. Mientras más específico sea, es mejor. Pueda que en una primera fase hagan mejorar conocimientos en el autocuidado de pacientes con diabetes o adultos con diabetes en general, ¿no? Si hubieras enfermera, médico que ve niños, en niños con diabetes, ¿no? Si eres una enfermera, un profesional que está involucrado, por ejemplo, en salud ocular, tú podrías hacer el autocuidado de la retinopatía diabética. Hay proyectos que solamente se dedican a retinopatía, otros se dedican a pie diabético, otros se dedican a enfermedad renal, otros se dedican en general a la atención de la diabetes. Sí, ¿no? O sea, depende de cuán especializado sea tu establecimiento. Pero si estás en el primer nivel, sería recomendable que pongan autocuidado, en el autocuidado de los pacientes adultos con diabetes. Nada más. No puede ser diabetes tipo, principalmente va a ser diabetes tipo 2. Tipo 1 podría ser uno específicamente para diabetes tipo 1, porque el diabético tipo 1 tiene más necesidad para automonitoreo de glucosa, aplicación de insulina, conteo de carbohidratos, etc. Luego, tengo que plantear dónde se va a realizar, en qué establecimiento. Por ejemplo, Centro de Salud México, ¿quiénes? Tales y tales médicos, ¿no? Tales y cuales enfermeras, tal nutricionista, tal cual técnico. ¿Cómo? Entonces vamos a plantear este, evaluaciones en consulta externa por parte del médico, evaluaciones y educación por parte de la enfermera, consulta nutricional por nutrición y captación de pacientes en riesgo por el personal técnico. Digamos, tengo que tener mis actividades ya descritas. Tengo que tener y tengo que evaluar cuál va a ser la sostenibilidad institucional. Por ende, si yo voy a implementar un programa educativo de diabetes, tengo que tener la autorización institucional. Tengo que hablar con mi jefe o mi jefa y decirle que vamos a implementar un programa educativo de diabetes. Quiénes se conforman, cómo se van a desarrollar las charlas, quiénes necesitan la autorización. Entonces, en otras palabras, tienes que pedirle que sea el padrino de tu programa educativo. Tienes que invitar a la inauguración, tienes que hacer una ceremonia, tienes que hablar
tienes que invitar a los pacientes, tienes que hablar muy bien de la gestión, y una vez que le des las palabras a la gestión, el director o la directora de la institución va a inaugurar el programa, va a incluso mencionarlo a otros establecimientos que en su centro de salud, puesto de salud, y hay un programa para pacientes. Por otro lado, tienes que coordinar con los pacientes diabéticos para armar un programa educativo de diabetes y que los mismos pacientes ya empiecen a solicitar, por ejemplo, las consultas con nutrición, las consultas con la enfermera, las consultas con el médico, las charlas, los talleres educativos, las caminatas, etcétera. El hecho de que los pacientes participen de manera activa en esas actividades te va a dar sostenibilidad social. Y finalmente, tienes que tener sostenibilidad económica. O sea, de nada sirve que hagas tu programa si no tienes tiras de glucosa, si no tienes monofilamento, diapasón, felizmente, si esto está enmarcado dentro del Ministerio de Salud, ya tienes el sueldo del médico, enfermera, nutricionista, técnico, eso está garantizado. Lo que faltaría es garantizar los medicamentos, los análisis de laboratorio, los exámenes, las consultas que sean más fáciles de hacer. Y si esto lo va a cubrir el CIS, pues debería tener también tiras de glucosa, monofilamento, diapasón, pinzas para las curaciones, etc. Eso te daría sostenibilidad económica para que puedas continuar con tu programa. Bueno, debes implementarlo, tienes que hacer actividades con las autoridades locales, puedes tener actividades con el alcalde, los gobernadores, etcétera, y tienes que definir qué tipo de sesión vas a hacer. Puedes usar los salones, las aulas, el consultorio, el auditorio para hacer charlas educativas. Lo que se recomienda es que sean grupos de entre 10 a 15 personas. Puedes hacer sesiones demostrativas individuales o grupales, por ejemplo, como una dieta saludable, que es una dieta, que es un plato saludable, que no es un plato saludable. Hacer escenificación, sociodramas, con ayuda de los pacientes, ¿no? Pueden identificar, pueden hacer un sociodrama de cómo es una hipoglicemia, cómo es una hiperglicemia, pueden desarrollar o organizar paseos vivenciales, ¿no? Pueden irse, por ejemplo, a pasear a un centro recreacional, pero la tarea es que lleven un refrigerio saludable y pueden hacer un taller de actividad física. También se pueden hacer ferias de salud. Las ferias de salud son aquellas ferias donde se hacen eh, tiendas, donde se hacen módulos de educación en actividad física, en corazón, en salud de retina, salud de riñón, etcétera, ¿no? Cada paciente pasa por cada tienda y recibe educación en esa complicación o cómo prevenir esta complicación. También otra actividad que debe hacerse con los pacientes es las campañas de despistaje, utilizando el test de Fine-Risk, por ejemplo, o utilizando tiras de glucosa. También se puede organizar caminatas por el Día Mundial de la Diabetes o por la prevención de la diabetes y actividades de celebración por el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Que pueden hacer campañas, concursos, etcétera. Como parte del programa educativo se debe desarrollar trípticos, maquetas, portafolios, láminas de autoayuda, se puede hacer CDs o programas, se puede desarrollar videos en YouTube, en Facebook, en Instagram, para que los pacientes puedan revisarlos. Pero lo más sencillo y lo más accesible es que los pacientes tengan trípticos o folletos educativos, ¿no? Por ejemplo, material educativo que tengan que promover la actividad física, ya sea solo o en compañía, en casa o delante del televisor. También podemos utilizar material educativo para enseñar que las metas de la glucosa sean unas, mundial, glicosilada menos de 7, que la presión sea menor de 140/90, que la glucosa sea menos de 200, el LDL menor de 100, que el triglicéridos menos de 150, que la microalbuminuria sea normal y que no deba fumar. También tengo que tener en cuenta lo que dice la Asociación Americana de Educadores, que tienen que ver con las metas del educador en diabetes. Y las metas tienen que ver con
lo que es una alimentación saludable, con lo que es actividad física, el monitoreo de la glucosa, el uso de los medicamentos, solucionar problemas de hipolisemia, saber copiar lo sano de otros pacientes y reducir los riesgos, ¿no? Entonces, puedo hacer talleres de cómo hacer un plato saludable, ¿no? Desde comer sano, evitar carnes rojas, evitar la sal, talleres de actividad física, cómo puedo hacer actividad física simplemente en casa, utilizando una simple liga, moviendo las piernas, los brazos, o puedo hacerlo participar en mis pacientes, por ejemplo, es un taller de baile, el Día Mundial de la Diabetes, un evento que se desarrolló en la Concha Acústica en Jesús María, ¿no? Es un taller es un tour de diabetes que organizó un baile de la diablada, ¿no? Un concurso de pacientes. Otros en taller de automonitoreo, los pacientes tienen que saber utilizar el glucómetro y tienen que saber registrar. Lo otro es cómo se va a aplicar la insulina. Los pacientes tienen que saber almacenar la insulina, aperturar el frasco, cargar adecuadamente la insulina, elegir bien la zona y finalmente eliminar el frasco, ¿no? La, la jeringa. Otro punto importante de la educación en diabetes es que los pacientes tienen que saber identificar los síntomas y signos de hipoglicemia, ¿no? Que si tiene mareo, sudoración fría, debilidad, cansancio, visión borrosa, palpitaciones, temblor, probablemente es una hipoglicemia. Lo que tiene que hacer es medirse la glucosa y si tiene hipoglicemia tiene que beber líquidos con azúcar o beberse comer un chocolate, un caramelo, etc. No solamente se identifica la complicación, sino deben saber qué hacer ante esa complicación. Lo otro es saber cómo cuidar el corazón, saber que tengo que tener la glucosa controlada, la presión controlada, el colesterol controlado, el riñón sano. Lo otro es reconocer qué síntomas de hiperglicemia hay, ¿no? La polifagia, la poliuria, la visión borrosa. El otro punto importante para la educación de los pacientes es que sepan tener el apoyo de la familia. Que los hijos, las parejas, los padres sepan que la alimentación es general, ¿no? La dieta es para todos, y que todos deben comer saludable, ¿no? Ah, un modelo de programa educativo sencillo sería 3 sesiones, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, y una primera sesión de 1 hora tratar sobre qué es el ABC de la diabetes, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Cómo se hace el automonitoreo. Un segundo taller es cómo es la alimentación saludable de los pacientes, qué actividad física puedo hacer. Y un último taller es cómo usar mis medicamentos y cómo se aplican eso. Puedo hacer también otro taller sobre cómo es el autocuidado del pie, por ejemplo, o el cuidado del riñón, ¿no? Eh, También tengo que tener algunas claves para el autocuidado. Por ejemplo, para el uso, la adhesión, la medicación, el paciente tiene que saber algunas cosas importantes. El nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia, cómo funciona el medicamento, qué hago si tengo una dosis perdida, qué efectos adversos tiene el medicamento, qué hacer en caso de un evento adverso, cómo lo almaceno y cómo reconozco la eficacia. Por ejemplo, si el paciente usa metformina mañana y noche y se olvida del desayuno, podría tomarla en el almuerzo y en la cena, ¿no? Pero digamos, si se olvida la insulina y se aplica 20 unidades en la mañana y 10 en la noche y no se la puso en la mañana y no se la va a poner hasta la noche, pues solamente tendría que ponerse la dosis de noche, ¿no? Ahora, si mi paciente está tomando su medicamento, tiene que tener habilidades. Por ejemplo, si usa insulina, tiene que tener la habilidad de preparar la insulina, saber la técnica de aplicación, tiene que saber dosis de ajuste, tiene que saber reconocer cómo es un evento adverso, como por ejemplo, si está usando insulina, tiene que saber reconocer cómo es una hipoglicemia. En el uso de medicamentos, tengo que evaluar qué barreras puede encontrar: visión borrosa, fallas en la destreza, problemas económicos, no puede acceder al medicamento, no tiene SIS, no tiene seguro, tiene temor a las agujas, no tiene conocimiento o habilidad en las matemáticas. Por ejemplo, si yo le digo, si su glucosa está a más de 130, suba 2 unidades en la mañana y una en la noche.
Y a veces es complicado para el paciente que le estoy hablando en chino y me dice, cómo si yo no recuerdo ni cuántas unidades uso en la mañana ni cuántas en la noche? Entonces, tiene que estar, tiene que estar bien explicado y tiene que estar bien entendido que, por ejemplo, si mi paciente está usando 20 unidades en la mañana y 10 en la noche y su glucosa se mantiene en 150, 180, no llega a la meta que es 130, entonces tendrá que usar a los siguientes días 22 unidades en la mañana y 11 en la noche. Entonces, también tengo que tener habilidades como, por ejemplo, medir cómo está su adherencia al tratamiento, cómo está ajustando dosis. Tengo que ver cómo voy a evaluar la adhesión al tratamiento, si voy a contar las pastillas, voy a evaluar el frasco de insulina, voy a visitar el registro de farmacia, voy a ver una demostración de cómo es el paciente, voy a ver su autorreporte, puedo ver su registro de glucosa, puedo observarlo, cómo está haciendo, o puede ser un juego de roles también para evaluar cómo. Para la hiperglicemia, que ese es un gran problema, lo que tengo que reconocer es si el paciente tiene conocimiento de los signos y síntomas de la hiperglicemia. Las causas de esta hiperglicemia, por ejemplo, si consume mucho, se ha metido tratamiento, el paciente tiene que saber cómo es el tratamiento que está llevando a cabo y qué estrategias de prevención hay para que la glucosa no se eleve. Tiene que tener habilidades para el tratamiento y el manejo de la hiperglicemia, saber cómo usar la insulina. Y tengo que identificar barreras de conocimiento, barreras económicas, emocionales, temores, miedos o problemas físicos como visión limitada para el uso de la insulina para manejar la hiperglicemia, ¿no? Entonces, es importante que si hay hiperglicemia, los pacientes puedan medirse la glucosa, pueden ajustar la comida, pueden ajustar la medicación y pueden ajustar la actividad física. Por ejemplo, si hay hiperglicemia, lo que debe hacer es tener una dieta saludable, evitar todo lo que es chatarra, frituras, mariscos, gaseosas, ser muy estricto en su medicación y realizar su actividad física. Si es que esto continúa, debe tener contacto con su médico a cargo o su educadora a cargo y tiene que chequear cómo se está utilizando el glucómetro, las tiras y ver cuántos días ha perdido en el trabajo o en la escuela. Tengo que ver cómo voy a medir este problema. Tengo que usar el autorreporte de glucosa, o puedo ver la memoria del glucómetro, o puedo evaluar una cartilla medicativa. Por ejemplo, si yo tengo una mujer de 55 años con diabetes que presenta 4 episodios de hipoglicemia en el último mes, tengo que identificar qué barreras hay. Si salta comida, si no come, si hace mucho ejercicio o si se ha sobremedicado. Tengo que ver si hay algunas barreras, tengo que ver si hay cambios en los horarios de medicación, cambios en la alimentación, y tengo que ajustar estos horarios y estos alimentos. Si es que está, si es que está teniendo omisiones con la medicación, tengo que ajustar la medicación y tengo que hacerle cambios conductuales para que disminuyan los episodios de hipoglicemia, ¿no? Tengo que evaluar estándares de calidad de un programa educativo, tengo que ver tengo que ver una estructura interna, tengo que ver cómo está la organización, la misión, el objetivo, tiene soporte de educación, o sea, si los profesionales que están dentro de este programa se capacitan, ¿no? Hay congresos de diabetes cada año, o si lleva cursos de repente organizados por el Ministerio de Salud. Tiene que haber si hay soporte externo de expertos y jefes del establecimiento. Por ejemplo, si tienes tu centro de salud con oeste y no hay especialista, pues tienes que tener una red que te conecte con un especialista de tu zona. Por ejemplo, si el cono este deberías tener contacto con los médicos endocrinólogos del Hospital Bravo Chico para que puedas tener la capacidad de referir pacientes que estén complicados. Si tienes un paciente del centro de Lima, con un norte, puedes tener acceso con la unidad de diabetes del Loaiza, por ejemplo, ¿no? Eh, Tienes que ver cuál es el acceso de los pacientes, o sea, tienes que saber a quién vas a tratar. Usualmente deben ser aquellos pacientes que tienen CIS de tu zona. Tú tienes que tener un coordinador, va a planear, implementar y evaluar las actividades del programa, y tu staff institucional tiene que estar conformado con profesionales entrenados en educación y diabetes, ¿no? Este curso es parte de esa implementación
este programa. También un estándar de calidad de un programa educativo es que tenga un currículum escrito, con las sesiones educativas ya establecidas, implementadas. El programa debe ser individualizado, tiene que tener educación del autocuidado, educación, manejo sobre diversas necesidades del paciente, tiene que tener soporte continuo del paciente y el instructor, hay un plan de automanejo sostenible a largo plazo, tiene que evaluar el progreso de los pacientes, si es que los pacientes alcanzan metas de control metabólico, por ejemplo, glucosa menos de 130 en ayunas, glicosilada menos de 7, colesterol menos de 200, LDL menos de 100, triglicéridos menos de 150, y también se puede evaluar si hay mejora en la calidad de vida y aplicando algunos cuestionarios, ¿no? Ah, también lo que tengo que ver es cuál es el propósito del programa educativo, cuál es su visión, cuál es su objetivo, determinar cuál es la población objetivo, si son diabéticos tipo 1, tipo 2, diabético gestacional, prediabéticos, tengo que ver si mi programa va a niños, a jóvenes, adultos, adultos mayores, tengo que plantear las necesidades de los pacientes, qué recursos tengo, el staff, el personal del establecimiento que va a tener un coordinador y sus integrantes, y tengo que ver también los recursos que va a tener, ¿no? O sea, equipos, tensiómetro, estetoscopio, glucómetro, monofilamento, kits de autocontrol, como los glucómetros, las tiras reactivas, los kits para evaluación de pie diabético, monofilamento, diapasón, pinzas, bisturí, cocheculaciones, y tengo que tener un lugar de ejecución de actividades, ¿no? El consultorio, el área de educación, que puede ser el pasillo, el auditorio, y tengo que tener mi red para referir especialistas, ¿no? A dónde, si estoy en Cono Norte, ¿a dónde voy a referir? Si tengo un paciente complicado, ¿a quién lo voy a? Luego tengo que ver dónde va a estar localizado el programa, pues si va a ser, por ejemplo, consulta, en el área de nutrición, en el área de enfermería, en el auditorio. Tengo que tener un horario, qué frecuencia van a ser las sesiones educativas, qué días, a qué horas, y tiene que haber un programa, tiene que haber un programa y tiene que tener también un horario, y ese debe ser respetado, ¿no? Y dentro del plan del programa educativo en diabetes tiene que haber un desarrollo de una planificación de las actividades que voy a hacer. Por ejemplo, lo más sencillo es campañas de despistaje de diabetes, controles de pacientes de BUTS, eso ya lo hace el médico, control del paciente continuador, evaluación de riesgo de epidemiático, curaciones de epidemiático, evaluaciones nutricionales, educación al paciente por los educadores, talleres de alimentación saludable, de ejercicios, caminatas, festival de alimentación saludable, donde organiza a los pacientes, les puede hacer un concurso para que organicen un desayuno, un almuerzo, una cena saludable, y finalmente actividades por el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Material educativo que debo tener en mi programa, es fichas de Fine Risk para evaluación de riesgo de diabetes, fichas cualidad, que son fichas para evaluar o caracterizar y registrar a los pacientes con diabetes, fichas de evaluación de diabético, fichas de evaluación nutricional, fichas de control de asistencia, material educativo de las diferentes sesiones y un equipo mínimo que tenga balanza, centímetro, tallímetro, camilla, monofilamento, diapasón, coche curaciones, archivadores, ¿no? No es nada del otro mundo, ya lo hemos demostrado que en primer nivel de atención se puede implementar todo esto. Luego tengo que ver cómo voy a financiar, si esto ya está dentro del marco del Ministerio de Salud, pues ya tiene recursos humanos. Voy a tener material educativo, este, puede ser escrito, trípticos, puedo tener televisor, DVD, tablets, trípticos, manuales, kits educativos, cartillas, rotafolios, equipos, como eh, por ejemplo en el Hospital Loaiza tenemos un biotensiómetro, este, podemos tener ecógrafos, podemos tener coche-curaciones, equipos para curación y amputación de diabético, y tengo que ver cuál es mi fuente de presupuesto, ¿no? Si es una institución, el MINSA de salud, una ONG o es un privado
que lo está pagando o si es el mismo paciente que también lo puede pagar. Tengo que hacer la difusión o el marketing de mi programa educativo dentro y fuera del centro. De nada sirve que yo haga mi programa si es que no le voy a comunicar a todos los médicos del establecimiento que tenemos un programa de diabetes. Lo mismo con el servicio de nutrición o ontología. Todos tienen que tener conocimiento, laboratorio, farmacia, tienen que tener conocimiento que hay un programa y que se va a evaluar la calidad de atención de los pacientes al año, ¿no? Y para ello voy a tener indicadores del programa, tengo que tener indicadores que ven cómo, cómo está rindiéndose el control metabólico de mis pacientes. La currícula educativa de la Asociación Americana de Educadores tiene que ver que el primer punto es eh, educar en la diabetes, que es cómo, cómo es el tratamiento, cuál es la alimentación saludable, puntos clave de la educación. El tercer punto es la actividad física saludable. El cuarto punto es los medicamentos. El quinto es el monitoreo de la glucosa. El sexto es las complicaciones agudas, hipoglicemia y la hiperglicemia. El siguiente punto es las complicaciones clínicas, principalmente diabético, retinopatía y nefropatía. El penúltimo punto son los problemas psicológicos asociados a la diabetes, ¿no? Ansiedad, depresión, son los más importantes. Y finalmente es promover cambios saludables, ¿no? Cambios saludables en los puntos anteriores. Alimentación, actividad física, medicamentos, cumplimiento del tratamiento, automonitoreo y prevención de complicaciones agudas. Estos son algunos ejemplos de los programas educativos que se han desarrollado en Perú. Esta es una participación del programa educativo de un hospital. Este es las actividades por Navidad que se desarrollan en Loaiza. Y también tengo que tener indicadores de monitoreo y indicadores de evaluación en mi programa, ¿no? Tengo que tener indicadores inmediatos, evalúo conocimientos, habilidades, indicadores intermedios, evalúo cambios conductuales, indicadores de mediano plazo, indicadores clínicos, por ejemplo, en el caso de diabetes, glucosa, glicosilada, perfil de lípidos, peso, y indicadores a largo plazo, veo mejoras en el estado de salud, mortalidad principalmente. Y este es un modelo de educación, cómo, cómo afectaba o cuál era el efecto de la educación en el control metabólico de pacientes con diabetes tipo 2 del hospital Loaiza, ¿no? El objetivo de este programa era evaluar la intervención educativa en el control metabólico del paciente. Se tuvo 107 pacientes intervenidos, 121 controles. 107 pacientes recibían las 3 sesiones y luego eran seguidos por 9 meses para ver cómo iba su glucosa, su glicosilada, su control metabólico. Y lo mismo, los pacientes del grupo control durante 9 meses fueron seguidos y veíamos cómo evolucionaba su glucosa, su glicosilada y su control metabólico. Entonces, el grupo con las barras plomas es el grupo de intervención y se puede ver la proporción de pacientes que tienen glucosa menor de 110 es mayor desde los 3 meses y de forma sostenida hasta los 9 meses. En mayor proporción que en el grupo control, ¿no? Por ejemplo, 40 versus 20%, 48% versus 32%, y a los 9 meses 40% versus 20%. Y también la evolución de los promedios de hemoglobina glicosilada, ambos empiezan con 10. A los 6 meses, el grupo de intervención alcanza menor promedio de hemoglobina glicosilada, cerca de 7,5, en relación al grupo control que tenía más de 8. Y a los 9 meses ya se ve cómo el efecto de la educación se va perdiendo y los niveles de hemoglobina glicosilada se asemejan ya a los 9 meses. Lo que hace ver que la intervención educativa debe ser constante. No es solamente una intervención de 3 fechas y ya me olvido del paciente, sino que debe tener un refrescamiento de
estas habilidades, un seguimiento de estas habilidades para el control de la glucosa y la hemoglobina glicosilada cada 4 o cada 6 meses, ¿no? Esa es una intervención una intervención educativa de autocuidado en la prevención del pie diabético y hace una intervención educativa a pacientes con diabetes, a 79 pacientes, y se evalúan las características demográficas y se implementa una intervención educativa, tras lo cual se lleva a cabo una evaluación post-test sobre el autocuidado. En lo que es evaluación en automanejo de la diabetes, hay una diferencia en el antes y el después en las siguientes variables, ¿no? Si la alimentación si en la alimentación sigue las recomendaciones para el control de la diabetes, o sea, menos harina, menos azúcar, hay una mayor proporción de este conocimiento post-test. Si usando los medicamentos según indicaciones es más saludable, si reconoce cuando se empieza a subir o bajar la glucosa, si tiene en cuenta las recomendaciones dadas por el personal de salud para evitar las complicaciones, hay una mayor proporción de pacientes que cumplen estas indicaciones post-intervención. Las percepciones sobre el pie diabético, digamos, la percepción sobre que la diabetes, al tener diabetes, mis pies pueden lesionarse con mayor facilidad, por lo tanto debo cuidarlos mejor, secarlos bien, revisarlos diario, hidratarlos, usar calzado amplio, medias sin costura, es mayor post-educación, ¿no? Y si es consciente de que por la diabetes sus pies pueden aparecer con mayor facilidad heridas, ampollas y otras lesiones difíciles de curar, también hay una mayor conciencia en el post-intervención. Sobre el impacto emocional de la enfermedad, se siente que tener diabetes ha generado cambios en su aspecto emocional, personal y laboral, provocando angustia, tristeza o limitaciones en la actividad que antes solía hacer. Eso es mayor post-intervención. Y siente que tener diabetes se ha convertido en una carga adicional, también esa percepción es mayor post-intervención. Sobre el cuidado rutinario de los pies, post-intervención, los pacientes están más pendientes de lo que sienten en sus pies, identificando sensaciones extrañas como presión, calor, dolor, hormigueo y actuando inmediatamente, ¿no? Se bañan o se ayudan a bañar los pies con agua tibia, con jabón, usando masajes. Es mayor la proporción cuando post-intervención. Si se secan o ayudan a secarse cuidadosamente los pies, si se revisan los pies a diario, identificando heridas, callos, ampollas, si usa calzado cerrado, ancho, suave, sin plataformas, si en el momento de descanso protegen sus pies y no camina descalzo, ni en medias, ni en chanclas destapadas, si usa medias suaves, anchas, sin costuras, si se arregla o le ayudan a arreglar las uñas de los pies, y se llega a identificar inflamación, dolor, herida, para que vaya a buscar ayuda del personal de salud. En todas ellas, post-intervención, hay una mayor proporción de mejor cuidado rutinario. Lo que es soporte social, post-intervención, los pacientes tienen el apoyo de la familia, los cuidadores amigos para el manejo de su enfermedad, ¿no? El equipo de salud que le atiende revisa continuamente cómo va su tratamiento de la diabetes. Si el equipo de salud que se atiende explica los cuidados que debe tener con los pies y responde sus preguntas. Y si el equipo de salud que le atiende se pregunta si ha tenido alguna herida o ampolla. Y si el equipo de salud que atiende examina los pies en la consulta. Estas son actividades que tienen que ver con el soporte social y no ha habido diferenciación. Sin embargo, la conclusión es que se evidencia cambios significativos en el nivel de autocuidado en la prevención del pie diabético, ¿no? Es el cuidado rutinario de los pies ha habido cambios importantes. Y eso haría que el paciente tuviera mayor chance de autocuidado, ¿no? Y menor riesgo de úlceras. Entonces, quiero terminar diciendo que los programas educativos son una necesidad para tratar a los pacientes, desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Deben estar conformados por un equipo multidisciplinario, requieren un diagnóstico de las necesidades de los pacientes, se tiene que implementar un plan de educación y se debe evaluar con indicadores de monitoreo y evaluación. Estos indicadores de evaluación tienen que ser indicadores que sean validados. Hay ya escalas de validación de cómo se chequean el control metabólico, glucosa, glicosilada, perfil de lípidos, tasa de filtración glomerular, microalbuminuria, el uso de tabaco, y también se puede evaluar calidad de vida y finalmente
la mortalidad, la morbilidad, la hospitalización. Finalmente, todo cambia y tenemos que estar adaptándose a cambios en la presencialidad o en la educación de programas, la formación de programas a distancia, ¿no? No va a estar lejos el poder educar a pacientes vía virtual, con aplicaciones, o vía internet, vía YouTube, o vía WhatsApp, o vía Instagram, y tampoco va a ser lejos, va a estar lejos que la inteligencia artificial, por ejemplo, nos ayude a implementar estrategias para prevenir el diabético o para mejorar la educación del paciente. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, por favor, a este correo o algún comentario también a este correo. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.